Antes de comenzar la historia de hoy, no es gustaría informarles que un amigo nuestro ha iniciado un canal de YouTube donde ha tomado la historia la lucha por la supervivencia de un francotirador y ha puesto una versión diferente de la historia. Por favor, diríjanse a su canal. El enlace está en la caja de descripción. Así que, vean al video en cada me gusta una suscripción. Ahora comencemos con la historia de hoy. Recibí un mensaje diciendo que mi esposa, Charlotte, había reservado una mesa en un restaurante para el día de San Valentín. Fui inesperado, ya que usualmente me encargo de estas cosas todos los años. Sin embargo, para la noche, todo lo que recibí fue un mensaje diciendo que tenía que trabajar horas extras. No mucho después, me tocó una publicación de su colega Matthew en WhatsApp que decía, solo una hermana que no se sabe cómo mimar a alguien. Un restaurante elegante, una persona dulce. El pastel de esta noche fue dulce, pero no tan dulce como tus labios. La foto mostraba a Helway y Charlotte en una pose íntima, con ella usando el collar que él había dado esa mañana. En la mesa estaba el vino que él había regalado. Inmediatamente reconocí el restaurante en la foto. El mismo donde Charlotte y yo habíamos tenido muchos recuerdos significativos, incluyendo cuando el propios matrimonio. En el pasado, podría haber confrontado a Charlotte inmediatamente, pero esta vez solo me sentí exhausto. Cuando Charlotte llegó a casa, yo estaba comiendo un mango, algo a lo que ella es alérgica. Por años, hemos evitado el mango en nuestra casa por su alergia. Charlotte pareció sorprendida de verme en despierto y casualmente me entregó el regalo que había preparado, un reloj Patek Philippe. Dijo, feliz día San Valentín, cariño. Era una buena esposa. Después de todo, no solo tomando, sino también dando. Sin embargo, este año el mensaje que recibí del dueño del restaurante me tomó por sorpresa. No es conocida desde la universidad y bromeó diciendo que era un tipo soltero mientras no es felicitaba. Luego mencionó un pastel nuevo y preguntó si quería probarlo. Preguntó si tenía mango y confirmó que no, así que acepté. Justo después Charlotte llamó, diciendo que tenía que trabajar horas extras y no podría pasar la noche conmigo. Y esa noche, incapaz de dormir, después mi teléfono y hice la publicación de Matthew. La foto era de él y Charlotte en el restaurante, con el vino y el collar que él di en la foto. El pastel tenía capas linas de puré de mango, algo que Charlotte no podría haber comido. Estaba demasiado cansado para confrontarla, y no quería discutir más. No hice mención la publicación de Matthew, pero en cambio tuvo antojo de mango. Pedí un delivery y lo disfruté, algo que no había hecho en años por la alergia de Charlotte. Después de terminar el mango, dije, me voy a la cama ahora y no hay nada más. Charlotte, luciendo sorprendida, agarró mi brazo y dijo, Nathan, y es día de San Valentín. La mujer, confundido, y preguntó, ¿y qué? Él frunció el seno más profundo y hacia el cerco más íntimo. En una voz jubtina, susurró en mi oído, en una noche como esta, ¿realmente vas a ir a la cama tan temprano? Charlotte siempre se había comportado con un encanto frío y distante. Después de la graduación, eso esgafó solo añadía en su encanto intelectual, lo que la hacía parecer aún más distante. Pero esta noche, podía oler un leve aroma y humo en ella. Retrocedí, evitando su beso y dije, acabo de comer mango. Tendrás una reacción alérgica. Camino al dormitorio, se la puerta con leve y me acosté. Mi teléfono sonó. Era mi supervisora, preguntando si realmente había decidido tomar el puesto. Esa me falta nuevo por Charlotte. Juro que te mataré, dijo. Me reí y respondí, no me retracté de nuevo. Esa lo hice yo, con la cabeza en la mano. El puesto en el departamento de publicidad ofrecería un salario más alto, pero requería viajes constantes. Lo que había recazado hace 3 años por Charlotte. Ella siempre había sido una mujer tradicional, y sabía que no manjaría la inestabilidad de apenas vernos la mayor parte del año. Tomar su mano por primera vez me tomó más de medio año. En la secundaria y preparatoria, mis amigos cercanos y a menudo encontraban a Charlotte aburrida. No podían entender por qué me gustaba.
Sanraria way le diría porque él salvó mi vida. Literalmente, sucedió en la secundaria cuando un terremoto golpeó en nuestra escuela. Todos corrieron afuera en pánico y yo estaba delante de la multitud. Tropes con una patada escritorio way se hay, pero Charlotte se abrió paso y a través del caos, luchando contra la corriente para encontrarme. Ese seguro de caminar adelante, manteniendo cerca mientras escapábamos juntos. Más tarde, él preguntó, ¿en qué estabas pensando? Esai morias, no es desperdiciar en todos tus sueños y trabajo duro? Charlotte pareció sorprendida por la pregunta, pero respondió, no estaba pensando tanto. En ese momento, solo pensé que si no podía lograrlo, prefería morir contigo. Y ese era Charlotte, siempre poniendo los demás antes que ella sí misma. Pero ahora, me pregunto si alguna vez imagino que un día me diría por alguien más. Nunca he dudado de su sinceridad, pero la sinceridad se desvanece con el tiempo. Mi supervisor debe haber sentido algo raro en el tono de mi voz. De yo, todos cometen errores. Y es más fácil culpar al pasado que arreglarlo. Nathan, espero que siempre tengas el coraje de dar la vuelta cuando sea necesario. Luego, con un poco de sarcasmo, añadió, por supuesto, alguien tan perfecto como yo nunca comete errores, pero alguien como tú no eres perfecto, así que es comprensible. Pero no importa que pase, incluso si pierde la mujer, no pierdes el trabajo. Empiezas en 3 días hean. Vaya en negocios y Argentina de inmediato. No puede ser medias con esto. Y la mañana siguiente, me levanto temprano para ir a la oficina y terminar mis tareas actuales. Charlotte estaba sentada en la sala con los labios hinchados, probablemente por la alergia al mango después de que Matthew la besó tras su salida nocturna. Pasé por delante de ella, dirigiéndome a la puerta, pero agarró mi muñeca. Luciendo un poco defensiva, preguntó, ¿por qué estás enojado? ¿Y es porque no pasé tiempo contigo Te dije que tenía que trabajar horas extras. La campaña vía y salir y bolsa, y como mujer, ¿sabes lo duro que ha sido para mi hacienda y gerencia? Tantos ojos están sobre mí. ¿Cómo no podría dar el ejemplo? Siempre dices que apoyarías mi carrera. Entonces, ¿por qué actúas así ahora? He tolerado su comportamiento frío y distant todos estos años. Incluso cuando estaba de medio ocupada para saber que estaba en el hospital cuando no podía alcanzarla, no dije nada. Hasta un día que la recogí del trabajo y mientras ese maquiaba, su teléfono sonó. Rápidamente contestó, hablando dulcemente con alguien, y fue la primera vez que la oí mencionar a Matthew. Fue cuando me di cuenta de que no estaba de medio ocupada para una llamada telefónica. Solo no pensaba que yo valía la pena compartir ese lado de esa misma conmigo. Mi aparta el way dije, suficiente. Charlotte, hemos terminado. Antes de que pudiera terminar, su teléfono sonó de nuevo. Miró la pantalla y me dio una mirada apologética antes de contestar. Era Matthew. Hermana, ven y recogerme. Hace tanto frío hoy. No quiero salir de la cama. Si no vienes, llegaré tarde y no me pegarán. El rostro de Charlotte se suavizó casi automáticamente mientras respondía, ¿tienes miedo al frío? El mismo tipo que esas montañas nevadas de noche. Está bien, Matthew, levante. Me traes el desayuno hoy, ¿verdad? No pude evitar reírme amargamente. Matthew, sintiendo algo raro, añadió. Por cierto, dile a Nathan gracias de mi parte. No solo comí en su restaurante sino que también tomé prestada y una de esas personas. Me aseguré de enviarle un gran regalo en el futuro. Cuando Charlotte oyó las palabras de Matthew, me dio una mirada culpable pero rápidamente apartó la vista. Instintivamente bajó el volumen de su teléfono. No pude evitar reírme de la absurdidad de todo. Sacudí la cabeza y me volví para irme. Pero entonces Charlotte rápidamente recazó la llamada de Matthew y corrió para alcanzarme. Matthew tenía una cena con un cliente pero olvidó reservar un restaurante, así que él dio nuestra reservación. Todo es por negocios, lo entiendes, ¿verdad? Probablemente no se dio cuenta de lo absurdo que sonaba. Charlotte no había terminado, sin embargo. Más tarde,
Cuando quis que me preparar un poco de porridge porque me sentía mal, ese puso su abrigo way de yo Matthew no sin comida en casa. Voy a cocinar algo. Mi Gil, inseguro de si preguntar sobre su relación con Matthew porque estaba cocinando para otro hombre. Pero no me dio la oportunidad. Salió apresurada. Sin saber nota que estaba acurrucado en el sofá enfermo. Era tan diferente de como eran las cosas en la preparatoria. En ese entonces, ese saber mostraba el más mínimo signo de estos me soltaba una comida, Charlotte me reganaba friamente. Pero durante un recreo de emergencia, siempre sacaba mágicamente un tazón humano de pastéis de arroz y decía, come. Solo empeoraras ese no te cuido. Cuando llegué a la oficina, mi supervisor tiró un montón de papeleo en mi escritorio. Me enredó esto en 3 días, ven y mi con tu cabeza. Trabajé hasta tarde en la noche, y cuando revisé mi teléfono, six un borrador de los papeles de divorcio del abogado. En medio de la tormenta nieve, tomé un taxi directo al edificio de la oficina de Charlotte, pero cuando llegué a su piso, ese fue la luz. Francé el seno y encendí la linterna de mi teléfono. En ese momento, recibí un mensaje de un colega con un enlace. Su tono era hesitante. ¿No es este el concierto de heavy metal al que siempre has querido asistir? Confundido, hice clic en el enlace. Me llevó y un póster en la cuenta Matthew, que narraba todos esos momentos con Charlotte. La había conocido desde la preparatoria, la siguió y la universidad, y ahora trabajaba en su compañía. Su bio decía, está locamente enamorado de ella no es solo tu privilegio. Hice clic en el video y entendí por que mi colega había sido hesitante en compartirlo. En el video, las luces del concierto parpadeaban sobre los rostros de Matthew y Charlotte. Ese tomaban de las manos y ese besaban apasionadamente en la multitud. Mi teléfono ese deslizó de mi mano y ese estrelló en el suelo mientras la rabia linaba mi pecho. Charlotte y yo habíamos estado juntos la mayor parte de nuestras vidas, prácticamente toda nuestra existencia. Sin embargo, y a pesar de eso, sentía que no la conocía en absoluto. Desde su oficina, hoy suave solazos. Charlotte ajagada. Lo siento, pero realmente no podemos. Una voz masculina respondió, solo me gustas. ¿Qué haces mal? El chico envolvió sus brazos alrededor de su cintura, acariciando suavemente su rostro lleno de lágrimas. Matthew besó la médula de Charlotte, sus ojos llenos de tristeza. Six como sus manos se deslizaban de su cintura hasta la parte atrás de su cabeza. En la oscuridad, compartieron un beso largo y persistente. Bang, la luz volvió, y las luces inundaron la habitación. Y, finalmente me notaron de pie en la puerta. Matthew rápidamente dijo, Nathan, no es lo que parece. Solo estoy demasiado enamorado de ella. No es culpa de Charlotte. Charlotte lució aturdida cuando me vio. Sus labios ligeramente abiertos, brillando con humedad. Nathan, ¿por qué estás aquí? Preguntó. La mira calmadamente y luego caminó Matthew con una sonrisa. Pero en el segundo siguiente, estrelló mi puño en su rostro. Antes de que pudiera caer, lo agarré por el cuello, lo llevó más cerca, y lo miró viciously. Este penalizo es por tu patética cara. He conocido a muchas mujeres princesas, pero nunca a un hombre hasta ahora. Me da asco. Intento argumentar, pero en un instante, lanza un gancho derecho en su estómago, la fuerza haciéndolo dobles de dolor y colapsar. Charlotte salió de su rendimiento, justo a punto de hablar, cuando la abofetí en la cara. Agarró su médula, sus ojos lindos de lágrimas. Lucio herida. Fríamente removí mi anillo de bodas y ese lo tiré como basura. Cuando la golpeó, finalmente comenzó a solazar sus lágrimas corriendo por sus médulas hinchadas. Nathan, no hagas esto. Por favor, solo escucham. La corte, entregándole los papeles de divorcio impresos. Charlotte, no es divorciamos. Charlotte desecó toda dignidad y me persiguió escaleras abajo desde la oficina. Nathan, por favor, escucham. No es lo que piensas. La mitad del edificio estaba mirando way avergonzada. Llamé un taxi, listo para irme.
En medio de la nieve cayendo, Charlotte se prisionó contra la puerta del auto. No dejando cerrarla. Su expresión era casi suplicante mientras decía, realmente no hay nada entre nosotros. Solo es un niño. No sabe mejor. Solo estaba. Mi burro. Aún no ha crecido. Así que, solo él está enseñando como vivir por adelantado. Mi tono era pleno. Me miró, sus ojos rojos, como mirando un barco que nunca regresaría. Gata, no me mires así, Nathan. Por favor no me mires así. Hemos estado juntos por más de 10 años. No puedo vivir sin ti, Matthew. Matthew fue solo un accidente. Su voz se hizo más way más baja. Pero antes alguien gritó desde atrás de ella. Charlotte. Matthew ha subido al tejado. Ven rápido. Instintivamente soltó way se volvió. Dejé escapar una risa despectiva way ser la puerta del auto de golpe sin hesitación. En el espejo retrovisor, Charlotte diera unos pasos detrás de mí, pero luego se detuvo, volviéndose para correr al edificio. Cerré los ojos. Una vez que la IRS calmó, el dolor punzante en mi pecho finalmente me golpeó. El conductor me miró por el espejo retrovisor. Su voz llena de preocupación. Chico, ¿estás bien? Me limpié la cara, volviendo la cabeza, y permanecí en silencio. De vuelta en casa, comencé a empacar mis pertenencias. No mucho después, tanto los padres de Charlotte como los míos me llamaron. Pensé amargamente, Charlotte seguro está ocupada. Sin que calmar a Matthew de saltar del edificio, pero en sin tiempo para informar, y ambos estos padres para que lleguen y pacificadores. Charlotte y yo habíamos estado juntos por más de 10 años. Nuestro lazo era más enredado y difícil de cortar que la mayoría de las parejas. Al final, todo lo que mis padres dijeron fue, hijo, solo queremos que tomes decisiones que le ven y tu felicidad. Una vez que terminé de empacar mis cosas, abrí la puerta, solo para encontrar a Charlotte Piali, su rostro lleno de devastación. Charlotte lucía como un niño que había sido atrapado haciendo algo malo, temblando mientras extendía la mano por mi mano. Nathan, por favor no te vayas. Déjame explicarte tú. La miré en silencio, y entonces ese derrumbó. Te lo suplico. Golpem, reganem, haz lo que quieras. Solo no me mires así. No me mires así. Presiona mi maleta, desesperadamente intentando detenerme de irme. Nathan, prometemos envejecer juntos. Nuestros padres no esperan de vuelta en Beijing para el año nuevo. No puedes dejarme ahora. Mamá y papá te extrañan tanto. Suspira profundamente, mirándola. ¿Qué quieres, Charlotte? Que se colapsó de rodillas, abrazando mi pierna, sus lágrimas empapando mi ropa. Soloso incontrolablemente, suplicando, por favor dame otra oportunidad. Prometo que lo haré mejor. No responda inmediatamente. En cambio, mi mirada cayó en la vieja foto de graduación de la universidad que se había deslizado mientras empacaba. Cuando miré más de cerca, me di cuenta de algo. En la foto, no éramos solo Charlotte y yo. Matthew estaba allí también, de pie en el fondo bajo un árbol, mirando a Charlotte, y los ojos de Charlotte no estaban en mí. Estaban en él. Así que, habíamos dado tan temprano, ¿verdad? Pensé que esos momentos habían sido solo entre Charlotte y yo, pero todo el tiempo, había habido alguien más en la imagen. Charlotte tembló mientras evitaba mirarme y los ojos. Como un criminal esperando castigo. Para su sorpresa, habló suavemente. Está bien. Miró hacia arriba, sus ojos brillantes con incredulidad y esperanza. De verdad, Nathan, ¿estás dispuesto a irnos de nuevo conmigo? Después de una pausa, ascendí inesperadamente a nadie, claro, pero con una condición. Hice una pausa, mi voz firme. ¿Recuerdas cómo planeamos un viaje y las islas en la preparatoria? Todos estos años, nunca fuimos. Quiero que tomemos unas vacaciones de 5 días y las islas. Charlotte inmediatamente aceptó, lanzándose en mis brazos y murmurando, y es tan simple. Ascendí, aunque en el fondo, sabía que no podría seguir adelante. Mientras reflexionaba,
La atracción de Charlotte por Matthew no era tan sorprendente como pensó al principio. Su vida siempre había sido cuidadosamente estructurada, controlada por las reglas de su familia. De Beijing y la capital, de su educación y su matrimonio, incluso teniendo como su novio de la infancia. Su futuro siempre había sido un camino y atrasado para ella, como du way predecible. Pero cuando la vida es demasiado segura por demasiado tiempo, y es natural anhelar emotion. Matthew era ese olida de exhilaration que anhelaba. Era rebelde, aventurero. La laveria y caminadas nocturnas tardías por montanas nevadas. La mantendría despierta toda la noche en conciertos y la miseria al amanecer junto al mar. No importa que un reservada si alguien, y es difícil no ser arrastrado por una pasión tan intensa. Charlotte me dijo que después de nuestras vacaciones, estaría y mi lado todos los días, y siguiendo de que nunca me cansara de ella. Era como esa temor que cambiara de opinión. Tomo el control de organizar cada día del viaje y las islas, pero siendo emocionada finalmente ir al viaje que habíamos planeado hace tanto tiempo. Mientras tanto, después las redes sociales, desinteresado. Matthew publicaba constantemente que se torturando compartiendo sus sentimientos por Charlotte. Mayor fríamente, hoy, no pido contarnos way público algo directo. La persona que me soy yo. No puedo evitar reírme, respondiendo con una publicación propia. De ahora en adelante, vivir en las islas con mi esposa. El pasado está atrás, ido como humo. Hoy es un nuevo comienzo. Solo quiero tomar su mano de ahora en adelante. Matthew, incapaz de contenerse, solicitó una reunión. Nos encontramos en un café. We pregunto y trave de dientes apretados, después de du, ¿on vas a perdonarla? ¿Realmente vas a cuidarte con ella? Sonre, sin decir nada en respuesta. Escupió, ¿realmente vas? ¿Realmente mudando y las islas? ¿Por qué no me ha dicho nada? A nadie frustrado. Dejé caer la visa que mi supervisor había acelerado para mí en la mesa. Me dio bromeando. Dije, Charlotte y yo hemos estado juntos por más de 10 años. Me suplicó otra oportunidad, y él dije que se podía dejar de ir conmigo. La perdonaría. Por supuesto, excepto, sonre, pero no había calidez en mis ojos. Matthew, ahora furioso, dijo, eso es imposible. Y heco tanto por ella. Me dijo que me amé. Su enojo era palpable, pero podía ver el dolor subyacente en su voz. Lo mira fríamente. Matthew había tomado a Charlotte para mí en San Valentín. Me envió mensajes para revelar su relación, y me dejó atraparlos besandos, todo un esfuerzo por hacerme renunciar y ella. Lo que no entendía era que mi lugar en el corazón de Charlotte era más profundo de lo que se daba cuenta. Sus planes habían salido mal. Enfurecido, Matthew se lanzó hacia mí. Pero que podía hacer un tipo pequeño como él? Fácilmente lo obliqué, ver mi café sobre su cabeza, y antes que pudiera reaccionar, lo abofeté lo suficientemente fuerte como para enviarlo al suelo. Me agaché a agarrar su cabello, forzándolo a ignorarme. Sonriendo, lo tonté, patético. ¿Realmente piensas que Charlotte te ama, verdad? ¿Qué mal para ti hay? ¿No crees realmente que te ama, verdad? Su rostro, lleno de frustración y resentimiento, me hizo luchar contra el impulso de vomitar. Repetí una última vez que si Charlotte elige irse conmigo, la perdonaría y empezaríamos de nuevo. Pero si no, nunca la perdonaría. Su expresión cambió y podía ver que entendía. En el aeropuerto, Charlotte ansiosamente revisaba su teléfono, sus labios apretados. Nathan, esta vez es diferente. Matthew ha tenido un accidente de auto. Y es realmente serio. ¿Podemos posponer el viaje? La mira en silencio, mi mirada trazando los contornos de su rostro. Luego habló, ¿ese por qué no vienes y se concierto conmigo? Charlotte se congeló, sus labios temblando, intentando sonreír pero fallando. Y esa noche era el cumpleaños de Matthew. Me invitó, no podía recusarlo. Me haría amargamente. Y esa era mi banda favorita, Charlotte. Te lo he dicho desde que era adolescente. Y en mi cumpleaños, seguía frecuentando que era mi deseo.
T daig que queria suficiente dinero para verlos en vivo. T enojes, preguntando por qué mi deseo no incluye llevarte conmigo. Hice una pausa, continuando, mi deseo de cumplirnos y los de mañana ayer era ver ese concierto contigo. No lo recuerdas? Pero fue Ali solo. No sabía que mi esposa estaba en la multitud, besando y alguien más. Incluso él envió mensaje durante el concierto para recordar que comiera, pero nunca respondió. Charlotte comenzó a entrar en pánico, sabiendo cómo para hacer excusas. Habrá otras oportunidades. La corte, mi voz firme. No las habrá. Ese era su concierto de despedida. No habrá otro. La mayor y los ojos way repetí. No habrá otro. Nos escuchamos en silencio por un momento way. Luego, sin advertencia, mi relage, despidiéndola con la mano. Adelante. Ha tenido un accident, way iri su supervisora. Esi very mal esi novas. En cuanto a las islas, Sanre, encontrando su mirada, cinchando el peso de la chica que, los de Menia Asher, había hecho poquiros y insistido en que fuéramos a las islas. Anadi, solo iremos la próxima vez. Charlotte, luciendo como esa el hubieran dado un indulto, corrió fuera del aeropuerto y a través de la nieve la lluvia, apresurándose al lado de Matthew. Rompí el bolito de avión en mi mano way tirar los pedazos y la basura. Luego imprimí un bolito nuevo, destino, Argentina. Cuando Charlotte despertó, ese encontró casa en los brazos de un hombre. El hombre la besaba suavemente en el rostro. Algo no se sentía bien. Abrió los ojos de Pierre en Pierre. Este no era Nathan. Había corrido al hospital solo para descubrir que el accidente auto de Matthew era una mentira. Al principio estaba enojada, pero Matthew con lágrimas dijo, Charlotte, te he amado por tantos años. Una última vez. ¿No puedes quedarte conmigo solo una vez más? Una vez dentro de él la instaba hijos. Nathan debe estar furioso ahora. Ese conocían desde la infancia, crecieron juntos, casados por 7 años. Todo había parecido perfecto. No podía dejar a Nathan. Pero los ojos rojos de Matthew, su toquillamientos acariciaba su médula. ¿Cómo podía reconocerlo? Charlotte de repente sintió una sensación de hundimiento, como un presentimiento. Cuando estás a punto de perder algo importante, lo sientes, un dread instintivo, como caer de un edificio alto en un sueño. Sin razón, pensó en la expresión de Nathan cuando él dijo adiós en el aeropuerto Había sido nostálgica, pero resulta. Era como si estuviera diciendo adiós. Casey saltó de la cama para agarrar su teléfono. Pero Matthew, confundido, preguntó, Charlotte, ¿qué pasa? Su teléfono estaba muerto. Su corazón latía rápido mientras miraba la pantalla negra, diciendo que se carga más rápido. La expresión en su rostro startled a Matthew. Finalmente, el teléfono se encendió y entró una llamada. Era su madre gritándole. Y Charlotte le tomó un momento comprender qué estaba pasando. Nathan había reunido evidencia de su affair con Matthew y creó una presentación de Boer Boyent, complicados, y la envió a toda su familia, amigos y colegas. La diapositiva final tenía el toque típico de Nathan, una imagen en Photoshop de su boda con Matthew con una nota escrita a mano que decía, Decimos y esta pareja infieles una vida de felicidad eterna sin hijos. Después de colgar, abrió esos mensajes. Charlotte congregó imprudentemente, pasando luces rojas, suma consumida por pensamientos de Nathan. El clima invernal hacia las carreteras traicioneras, y derrapó varias veces, evitando accidentes por poco. Y pesar de los peligros, no podía enfocarse en nada más que llegar a casa y encontrar a Nathan. Siempre había sido tan indulgente, tan bondadoso. Es probable, incluso ahora, que había una oportunidad de arreglar todo. La urgencia de la situación pasaba sobre ella. Pero cuando finalmente llegó a casa, encontró la casa vacía. Nathan había empacado casi todo y se había ido. Recordó el comentario Jugend que hizo cuando preparaban su viaje a las islas, bromeando que no se irían para siempre. Nathan simplemente había sonrido y no dijo nada.
Una dolorosa realización ese acento en su corazón. Había estado planeando ir por algún tiempo. Ese negó y aceptarlo. Habían pasado la mayor parte de sus vidas juntos. No podía vivir sin él, güey estaba seguro de que él sentía lo mismo. Ese solo ese disculpa instrumento, arreglaba las cosas. Él la perdonaría como siempre lo había hecho antes. Pero cuando fui a su oficina, su supervisor fríamente la hizo echar por seguridad. Incluso cuando logró contactar a uno de los colegas de Nathan, fue recibida con distan. Pair en días mientras lo buscaba, solo para descubrir que Nathan había tomado un nuevo trabajo y ahora viajaba sin parar sin fecha de regreso fuya. Su ausencia parecía intencional, una separación lenta que no había visto venir. Mientras miraba sus viejos mensajes, vio que en distancia ese habían vuelto, con emojis jugtones reemplazados por textos sin respuesta. Sus publicaciones en redes sociales ahora estaban desprovistas de cualquier referencia a su vida juntos. Solo una cita que decía, ¿cuándo decides romper? ¿Cuándo te das cuenta de que tu futuro sería como asfixia todos los días? Después de terminar mis negocios, decidí tomar algo de tiempo para explorar Argentina. El país, y no hay unos kilómetros de casa, estaba en medio del verano, con el sol proyectando un brillo dorado sobre todo. En Buenos Aires, bailarines de tango giraban en las calles. Bailar era una mezcla de encanto europeo y pasión latina. Un socio de negocios me había invitado a Mendoza, donde los venados se extendían bajo el sol de verano, estirándolos como un mar verde vides. Mientras sorbía vino Malbec, llegó la lámina de Charlotte. Su voz era ronca mientras preguntaba, Nathan, ¿dónde estás? Hizo una pausa, tomando un sorbo de vino antes de responder, al otro lado del mundo, ¿qué quieres? Esas firmado los papeles de divorcio, enviados a mi oficina. Ese no te molesta en l'amor. Ese quedó en silencio, y justo cuando estaba a punto de colgar, de repente yo, lo siento. Esos solazos me alegran, llenos de impotencia y dolor, como un niño perdido en una tienda barrotada. Nathan, lo siento. Por favor, perdóname. Dime que hacer, y cualquier cosa. Aishruna enas. Hemos estado juntos por más de 21 años. ¿Realmente puedes dejarlo ir? ¿Cómo puedes ser tan sin corazón? Sonre par mí mismo, y deberlo oído porque su soloso ese detuvo. En pánico, preguntó Nathan, ¿por qué te iras? Exhale, mirando hacia abajo, y dije, siempre eres así, siempre tan seguro de que te amo, tan seguro de que si me mostras tu dolor, sentir lástima por ti. Pero Charlotte, alguna vez has pensado, ya no te amo? La próxima vez que regreses a mi ciudad natal, fino que vigia. El problema con los novios de la infancia es que se conocen demasiado bien. Mientras mi familia se reunía para la cena de reencuentro, hubo un golpe en la puerta. La abrí para encontrar a Charlotte Payali, luciendo desalinada, más delgada que antes, su cabello desordenado y su rostro hundido por la angustia. Lucía derrotada indefensa. La presentación de Bourboyen que había credo había arruinado las reputaciones tanto de ella como de Matthew en sus círculos sociales. Parecía justicia. Charlotte había esperado hacia abajo, y aquellos que una vez la apoyaban comenzan a retiros, desilusionados por la verdad. Escuché algo del chisme en la cena. En cuanto a mí, no había hablado con ella desde nuestra última conversación telefónica. Las calles estaban vivas con el cálido brillo de los hogares, y fuegos artificiales iluminaban el cielo y los lejos. Charlotte me miró, su rostro una imagen de desesperación, pero un destello de esperanza aún persiste en sus ojos. Lucho por hablar, sus palabras falando cada año. Siempre hemos pasado no que vivir juntos. Nathan, te amo. Realmente no puedo vivir sin ti. La mayor. Y de repente recuerdos de la ella más joven vinieron rushing de vuelta, el tiempo que se escapó en no que vivía. Sus mejillas sonrojadas, solo para darme una pulsera de hilo rojo que había tejido ella misma. Pensé verla de nuevo sería doloroso, pero en cambio no sentí nada. Los meses pasados, viajando por el mundo, viendo nuevos lugares,
Mi había enlinado de maneras que no había anticipado. El sonido de los fuegos artificiales resonaba en el aire, señalando el final del año, el largo, frío invierno finalmente había terminado. Un nuevo año estaba comenzando. Mary y Charlotte dije, Charlotte, no hagas esto, y es no que vigia, verdad sí. Me da náuseas. Su rostro se volvió cenizo, en otra palabra, ser la puerta. Cuando mis padres preguntaron quién era, solo sacudí la cabeza. Nadia. Luego regresé al calor de la cena familiar. Luchando por el último pedazo de carne en el hot pot, roda de risas alegría festiva. Era perfecto. Todavía tenía mi familia. Bello el supuesto brillo del liderazgo de mi supervisora, mi carrera ese disparo. Rápidamente me adapté a la vida de viajes constantes, enviando postos de cada nuevo lugar que visitaba. Mi mamá, habiendo aprendido algo de llegar a internet, ahora me llamaba su rana viajera. Esta vez, estaba en Japón, caminando hacia un festival de fuegos artificiales mientras masticaba algo de pan de mango. Mi mamá, siempre preocupada, me llamó dijo, hijo, ten cuidado. He oído que Japón sin muchos terremotos. Sanre la tranquilos terremotos no son tan comunes. Pero justo como la suerte lo tendría, la Agencia Meteorológica de Japón emitió una advertencia de terremotos sin precedentes para la fosa de Nankai. Los vuelos de regreso y casa estaban completamente reservados, estuvo inalcanzable por un tiempo. Mi mamá, frenética, comenzó a rezar incluso encendiendo incienso y medianoche por mi seguridad. Mientras tanto, Charlotte, al ver las noticias, compró un vuelo a Japón en ese momento. Matthew no estaba con ella, aunque había perdido su trabajo y estaba en lista negra. Estaban atrapados en una relación tóxica, incapaces de liberarse. Matthew le suplicó, no seas estúpida. Incluso esa vez, Nathan no te perdonara. No lo entiendes, pero Charlotte no escuchó. En su lucha, agarró una tetera y la rompió sobre la cabeza de Matthew. Sangre brotó de su frente mientras gritaba, él no te ama. No lo entiendes, soy el único que te ama. Charlotte, sin una palabra, se alejó, diciéndolo atrás. Finalmente regresé a mi país, y pasé de un vuelo demorado. Justo antes del desp, mi teléfono roto recibió una llamada de un número desconocido, pero las azafatas me instaron a apagarlo. Lo hice, la llamada se me escapó de la mente. Una vez en casa, tranquilos y mi familia rápidamente volví al trabajo. Eso es, hasta que Matthew apareció fuera del edificio de mi oficina. Ya no era el hombre confiado que solía ser, ojos rojos desalinado. ¿Dónde está Charlotte? Devolvió mi Charlotte, demandó. Frunce el seno, mirándolo a través de la puerta de vidrio, preguntándome cómo se había convertido en tal desastre. Charlotte había llegado a Japón antes del terremoto, ahora todo en Keijo. Record la llamada antes, pero mantuvo la calma hasta que seguro removiera a Matthew. Él dije, no me importa. Ahora es tu novia, no la mía. Las malas noticias vinieron de los padres de Charlotte, quienes eventualmente informaron a mi familia. Charlotte me había arrastrado hasta la posada donde me cuidaba, pero cuando intentó alcanzarme, todo lo que obtuvo fue una señal de ocupado. Creí que la estaba ignorando a propósito, así que me rastreó fue antes cuando el edificio colapsó. Mi madre, pasada con sorro, me dio las noticias. Charlotte no había sobrevivido al colapso. Había sido aplastada, sus piernas destrozadas. Esa alguna vez caminaría de nuevo era incierto. Mi mamá cautelosamente preguntó, hijo, ¿vas a visitarla? Sacudí la cabeza, respondiendo no. Charlotte ya no tenemos nada que ver el uno con el otro. Después de colgar, mirar por la ventana de otro nuevo país. ¿Qué belleza me esperaba aquí? No podía esperar y verla. En cuanto al pasado, los eventos de mueren con Los eventos de hoy nacen de nuevo. Esperaba que todos pudieran encontrar el courage de voltear la mesa de nuevo. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios abajo no olviden dar like, compartir suscribirse.